Respecto a la naturaleza y fines del Estado, me permito primeramente realizar unas notas. La primera de ellas, ¿qué es el Estado? El Estado en sí, para poder entrar en la materia que nos ocupa de teoría del Estado, pues primeramente se refiere a la teoría, cuál es su enfoque, su forma, su constitución, su reglamentación, lo teórico, y Estado, su forma, por eso la materia teoría del Estado. Entonces estamos anotando que el Estado lo podemos percibir en el día a día, es decir, es algo que no precisamente lo podemos visualizar. El Estado como persona moral, como ente, es una figura creada por una necesidad humana. En su forma jurídica no tiene forma, pero en su forma o en su estructura interna es la estructura física que pueda tener la obra pública. El Estado en sí tiene que tener tres características primordiales. Primera sería la población, el segundo el territorio y el tercero el gobierno. ¿Qué sucede? Si existe un Estado, forzosamente debe tener estas tres características: población, territorio y gobierno. Si le llega a faltar una, deja forzosamente de ser Estado. Ejemplo, una población que no tiene territorio y tiene gobierno estaría en la nada, flotando. No habría un territorio, no habría una mancha geográfica, no habría una delimitación territorial. Otro ejemplo, un territorio sin población estaría prácticamente desértico. ¿De qué sirve un gobierno si no tiene a quién gobernar? Tiene un territorio más no población. O en consecuencia hay población, hay territorio, pero no hay gobierno, que genera un desorden social, un caos. Entonces, esa es la primicia del Estado. Como segundo punto, me permito notar cómo surge el Estado. Como lo mencioné, es una necesidad de orden, de bienestar y de seguridad social que la humanidad, las generaciones han solicitado, han formado, han estructurado esa necesidad de llevar un orden social. Ahora bien, ¿cómo es el Estado? El Estado en sí es persona moral, que la misma sociedad se organiza y le da ciertas atribuciones, facultades y poderes para que realice su función de Estado, es decir, de gobierno. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo existe este Estado? ¿Cuál es su propósito? Pues precisamente es ese orden, es poder llegar al poder público que la misma ciudadanía le otorga y puedas gobernar. Esto nos llevaría a una siguiente pregunta: ¿cómo se llega al Estado? O dicho de otra manera, ¿cómo se llega al poder público y a la administración? En sí lo podemos percibir por medio de los partidos políticos, que son entes, son personas morales formadas con una estructura jurídica, con unos principios de doctrina que es el eje rector de ellos, y que una vez llegando al poder tratan de implementar políticas públicas en beneficio de la sociedad en base a los principios que ellos establecen o en los que creen. Ejemplo, en el Partido Revolucionario Institucional, su ideología viene de la Revolución Mexicana, precisamente porque es un partido revolucionario, y su objetivo en sí es la justicia, la paz y justicia social. Por lo que se refiere al partido de Morena, ellos hablan de un cambio verdadero. Ellos se enfocan con una ideología de un cambio verdadero. Es decir, su primicia es
que los gobiernos anteriores no han realizado un cambio visible en la sociedad y ellos se organizan como ciudadanos libres, como partido político, y reúnen a cualquier tipo de ciudadano que quiera afiliarse, como cualquier otro partido. Por lo que respecta al Partido Acción Nacional, su doctrina se enfoca en sí en el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es un principio que viene de la filosofía aristotélica tomista, de Aristóteles y tomista por Santo Tomás de Aquino. Esta ideología en sí se enfoca al decir que quien procura el bien común procura el bien propio. No se refiere a que primero voy a buscar mi bien personal y en base a eso se genera un beneficio o un cambio colectivo. No, se refiere a que el cambio debe ser colectivo en la mayoría y con eso se beneficia el particular. Entonces, para ir conociendo lo que es la teoría del Estado, son muchos filósofos, muchas doctrinas que en sí se enfocan para llegar al poder y realizar las actividades que ellos consideran pertinentes. Es importante mencionar que ningún partido político que llegue al poder público en sí su función sea hacer un mal para México, no. En el análisis que nosotros tenemos que ver como abogados, como futuros abogados, es irnos formando un criterio, un análisis, y en lo particular considero que no es que existan malas políticas. Toda política que implementan los partidos en gobierno, en cualquiera de sus esferas, de 3 esferas, municipal, estatal o federal, no es que realicen malas políticas, simplemente están mal. El video del contador no me llegó muy bien, así que yo digo que ya con su información está muy bien hecha. No sé si quieras dar en la clase, de hecho, la parte que te faltó, pero yo voy a hablar del propósito del Estado por el momento. El propósito del Estado depende del contexto histórico, filosófico y político en el que se analiza. Sin embargo, en términos generales se puede identificar los siguientes fines: garantizar el orden y la seguridad. El Estado establece leyes y su uso de autoridad para evitar el caos y proteger a la población. Promover el bienestar común. Busca mejorar la calidad de vida mediante servicios públicos como salud, educación y infraestructuras. Defender la soberanía y la integridad territorial. Protege sus fronteras y mantiene relaciones internacionales. Garantizar derechos y libertades en los sistemas democráticos. El Estado debe asegurar la igualdad y la justicia para todos sus ciudadanos. Regular la economía y la distribución de recursos independientes del modelo adoptado. Capitalismo, socialismo mixto. El Estado puede intervenir en la economía para fomentar el desarrollo y la equidad. Y ya como dato, como pregunta, ¿el Estado es inevitable o es el tipo de Estado que queremos en el futuro?